de este estudio, que va a ser un estudio, la continuación, pero haciendo como un paréntesis, eh, que va a ser muy importante y se adapta al tiempo que estamos en esta semana. Así que, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Toda honra y gloria te pertenece. Tú eres digno de alabanza, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, Padre. Bendecimos el nombre, tu nombre, el único nombre que está, Señor, que fue llevado a lo sumo, Padre. Fue exhibido a lo sumo. No hay otra plataforma mayor que la exhibición del nombre de Jesús, Padre. Ni en los tres mundos, Padre. No hay ninguna otra plataforma mayor como la que fue exhibido Jesús delante de sus enemigos y delante del pueblo de Dios. Aleluya. Nombre que está sobre todo nombre. El que se menciona ahora y que nunca, jamás ningún hombre estará por encima de ese nombre, Padre. Te damos gracias, Dios, porque ese nombre tenemos autoridad, en ese nombre tenemos salvación, en ese nombre tenemos sanidad, en ese nombre tenemos paz, en ese nombre tenemos abundancia, en ese nombre tenemos esperanza, en ese nombre, nuestro nombre está inscrito en ese libro de la vida. Aleluya. Padre, gracias, Dios mío, por la misericordia que tú tienes en nuestras vidas. Gracias por la expansión que tú estás dando, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, viene una expansión espiritual para su vida. Una expansión como de entendimiento, como que Dios le va a ensanchar las cortinas espiritual de su mente. Usted va a entender, usted va a comprender, usted va a asimilar, usted va a entrar como un nuevo peldaño de conocimiento de Dios. Aleluya. Como que Dios se va a dejar a conocer un poco más. Bendito sea el nombre del Señor. Un poco más de Él nos va a dar en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dios está como dispuesto a que lo toquen, a que lo conozcan, a que como te dio entrada a una intimidad mayor en el nombre del Señor Jesucristo, porque cada intimidad que sepas entrar y permanecer, Dios se va revelando tu vida. Aleluya, porque Él puede ver que has ido siendo confiado o confiada en lo que se te ha entregado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Veo que hay personas que tienen problemas con el internet también. Ojalá que no sea el mío que lo esté sacando a las personas, porque estoy en internet muy bajito, muy bajito. Aleluya. Ni siquiera estoy en 3, entre de 5 bajó muy, muy bajo. Aleluya, Padre. Así que nos cubrimos con tu sangre, Dios, en este momento. Y te damos gracias por la enseñanza de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Estoy tratando de abrir algo, pero no me permite el internet, que va conjuntamente con algo que tengo para explicarles hoy. Acuérdense que estamos haciendo una introducción de la guerra espiritual, porque estamos dándole tiempo a que, aunque es breve, que pienso, vamos a entrar en tema. Usted sabe, como le estaba diciendo, estamos introduciendo una guerra espiritual. Esa es la introducción que hemos tenido en las siguientes semanas o en las pasadas semanas. Y entre esto voy a hacer un paréntesis que también tiene que ver con todo lo relacionado de guerra espiritual. Pero también quiero que usted entienda la importancia de este tema. La palabra la vamos a leer. La palabra en Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9.
Y aquí voy a comenzar inmediatamente con la continuidad del estudio que estamos teniendo. 9, versículo 22. Dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión significa ser libre de la esclavitud. No una definición directa, es como una referencia a la palabra, como una liberación de la esclavitud o de la prisión, un perdón ya que nos pertenecía, castigo, juicio, y, y por causa de la remisión fue removido, fue quitada lo que teníamos nosotros que pagar. ¿Ok? El derramamiento de sangre, de la sangre de Jesucristo en la cruz, fue el factor que hizo posible que nosotros, hermanos míos, recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación de la presencia de Dios. Ténganme paciencia porque estoy un poco afectado de la garganta. Así que por este motivo podemos decir entonces, estimado hermano, que la vida está en la sangre. ¿Ok? La vida está en la sangre. ¿Por qué razón decimos esto? Porque la Biblia dice la vida de la carne, la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo ahora? Bueno, entonces, cuando pecamos, hermanos míos, usted tiene que entender, cuando pecamos, ganamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Yo quiero que usted entienda bien esto, ¿ok? No importa qué tiempo usted tenga dentro del Evangelio o con relación con el Señor, usted tiene que entender que la paga del pecado es muerte, según Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces Jesús, vea, Jesús, yo hice una pregunta una vez y yo dije, ¿quién se atreve a tomar el lugar de su hijo si lo van a matar y morir por él? Y muchos padres me hicieron así. Y yo le dije, claro, es un sentir que todo padre tiene, ¿verdad? Pero si usted muere, usted no lo va a salvar, porque su sangre tiene pecado, su vida está contaminada de pecado. Por lo tanto, no hay autoridad en usted ni la santidad que demanda un Dios santo por causa del pecado. ¿Entendió? Entonces usted tendría una muerte en vano porque los dos se van a perder. Es bonito, claro, yo doy mi vida por mi hijo, claro. Todo padres o madres son así con sus hijos, pero ¿tendrá salvación? ¿Acaso que usted muera por alguien? No. Solamente tenía que venir alguien que venía a hacer una expiación
por el pecado en toda su consecuencia, profundidad y anchura y altura. No hay otro pecado que se pueda mencionar desde Adán hasta que finalice el mundo que esté fuera. Si podemos hacerlo como una circunferencia gigante, otro pecado, otro nombre de pecado que esté fuera de esa circunferencia, nuevo o por más escondido que esté, que Cristo no lo haya, no haya permitido que se adhiera a él, a su espíritu, cargar con todo el pecado de la humanidad de tal extremo y de tal manera que cargar con algo que él no está creado para eso o no creado, que él no está en capacidad de hacerlo por ser un Dios santo, le destruye en 3 dimensiones la vida de Cristo. Usted tiene que entender eso, hermanos míos. Usted lo tiene que entender lo que le estoy hablando, ¿ok? Usted tiene que comprender lo que le estoy hablando a plenitud. Estoy escribiendo algo que le voy hablando a usted y voy recibiendo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que el pecado, cuando llegó a nuestras vidas, qué es lo que hace en nuestras vidas? Bueno, número uno, lo primordial que hace el pecado y lo que Satanás quería desde un principio era separar la creación magna de Dios mismo. Eso era el intento inicial de Satanás. Como él perdió, ¿verdad? Como él fue destituido, como él fue arrojado fuera de la presencia del Señor, así lo que Dios amaba, que era el hombre, porque el hombre fue hecho pacto con Dios. Eso quiso hacer él. Primero separarnos de Dios. La Biblia dice en Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Usted ya entiende, usted entendió ahora lo que le sucedió a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué me ha abandonado? El pecado ha hecho ocultar de vosotros el rostro para no oírnos. Entonces, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Ya usted está captando lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, número 2, nos hace sentir culpables. Culpables. Hay personas que se mantienen bajo una cosa tremenda, una cuestión como si tuvieran todos los dedos de ellos mismos hacia el mismo. Porque el Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Una carga, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esa es otra de las consecuencias, producto del Dios del pecado con D minúscula que Satanás ha hecho sobre los hombres. Y número 3, el pecado es el terreno correcto para todo lo que es el inframundo y sobre todo para Satanás, porque él necesita que entres al terreno de él para poderte acusar. Mientras estás en el terreno de Dios, no hay acusación que valga. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Estoy entendiendo? Pero cuando tú sales de la protección de estar bajo la cobertura
de estar alineado con Dios y entras en el pecado, ya Él puede acusarte delante de Dios. Él puede acusarte. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Él es el acusador, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. ¿Usted está entendiendo eso? Tener un fiscal que constantemente, un district attorney que todo el tiempo te está acusando porque tiene legalidad de acusarte porque estás en el terreno de él. ¿Me doy a entender? Cuando estamos en el Señor, hay un misterio, que estamos escondidos en Dios, pero en Cristo. ¿Entendiste? Mientras Dios nos está preparando, mientras Dios nos está equipando, estamos escondidos. A la magnitud de ataque, Dios te tiene escondido. Entonces va poco a poco descubriéndote para que a través de esa experiencia, a través del conocimiento tuyo en el mundo, en las situaciones con lo que te rodea, tú vayas aprendiendo lo que Dios te ha venido tratando dentro de tu espíritu. ¿Qué también sucedió con el pecado en nuestras vidas? Para que usted entienda, cuando venga el proceso de liberación, el pecado demanda la pena de muerte. ¿Entendiste? El pecado demanda la pena de muerte, porque la Biblia dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Es que usted no entiende la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Usted no entiende lo que usted ha hecho toda su vida, lo que aún hace, y como Dios tiene esa misericordia, esa protección. Porque es legal que el enemigo te haya acusado, que el enemigo te señale, que tú tengas esa carga, pero la carga es por el pecado. ¿Entiendes? Ese afán de vida, esa cosa, esa situación sobre ti por causa del pecado. Y eso demanda que tú mueras. Entonces es donde entra Cristo. Es donde Cristo entra a través de su sangre. Es donde un ser inocente fue por ese abogado, ¿verdad? Por ese fiscal, fue acusado injustamente, porque todo lo que se decía de él y se le acusaba era mentira, como que fue blasfemo, como que fue todo lo que se le decía, ¿verdad? Era mentira, para poder llevarlo a ser un reo de acusación y de muerte. ¿Me da a entender? Entonces, la humanidad, todos nosotros, los hombres, estamos hechos de la tierra. ¿Ok? Estamos hechos de la tierra. Entonces, debido a que nuestra creación en Dios, fuera del pecado, era un hombre espiritual y una mujer espiritual. ¿Me están entendiendo? Un hombre y una mujer espiritual. En la visión primaria de Dios, nosotros nos íbamos a multiplicar, nos íbamos a casar, íbamos a tener familia, pero una familia como si fuera el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Me doy a entender? Donde hombre y mujer iba a crear, iba a sojuzgar, iba a tener dominio sobre todo lo creado, todo se iba a multiplicar, todo iba a ser una cosa fuera del pecado, pero al introducirse el pecado por causa de uno que, viendo su condición y nunca se arrepintió, porque no fue una sola vez, hermano,
Satanás no tuvo lo drástico, el juicio drástico que tuvieron los ángeles normales. Óyeme bien, el juicio drástico que un ángel tiene cuando peca, que está inmediatamente destituido de la gloria de Dios, no lo tuvo Satanás. Satanás, si usted lee bien la Biblia, dice que la multitud de tus contrataciones, o sea, no fue una vez que falló, ni dos, ni tres, ni cuatro, fue varias veces que le falló. El querubín que Dios puso, el arcángel que Dios puso, el adorador que Dios puso, que creó, aunque fue creado igual, con un soplo, pero fue creado como una idea especial de que tuviera instrumentos, tamboriles, flautas y cosas sonaban dentro de él, y tenía un oficio mayor que los demás ángeles. ¿Usted está entendiendo? Y Dios mirando, y es más, no me quiero meter en esto, pero es más, Dios lo puso a cargo de la tierra, de la creación, de la tierra, lo puso a cargo de la tierra. Y aquí que le va a romper la mente a usted si yo sigo hablando. Que no voy a seguir porque eso va a tomar tiempo. Yo poder explicar a quién él venía a traer mensaje y a quién le llevaba a él la adoración otra vez al Señor. Y al ver esas entidades como se humillaban delante del Señor, como adoraban a Dios, él sintió celos. Él sintió celos y quería que la adoración fuera para él. Inclusive él conocía la canalización del misterio de Cristo, de ascendencia en autoridad como Dios. Por eso Satanás decía, subiré al monte. Y él quería ser lo que era Cristo, tener la honra que tenía Cristo y la exaltación que él iba a tener por los siglos de los siglos. Hermano, la muerte de Cristo no fue un evento de sorpresa. Usted tiene que entender esto. El Señor sabe todas las cosas en un instante. Nosotros, seres humanos, no sabemos las cosas en un instante. Tenemos que desarrollar los días para saber con qué vamos, con qué nos vamos a encontrar en el día de mañana para poderlo canalizar o poder escribir cuál fue nuestra vida. ¿Me doy a entender? Un Alejandro Magno no sabía al instante quién iba a ser. Cualquier gente no sabía en el instante lo que iba a hacer. Puede percibir ciertas cosas como talentos que tiene, gustos, preferencia, hacia dónde, y eso lo va a traer o para la guerra, o para política, o para economía, o para empresario, o para músico, pero no sabe cómo va a terminar o cómo va a avanzar de aquí a 5 años su vida en la rama que elija. Dios no es como un hombre, aunque somos hechos imagen y semejanza, nosotros distamos de la dimensión de gloria, de entendimiento y sabiduría, de multiforme sabiduría de Dios, porque al ser corrompida nuestra vida por causa del pecado, fuimos disminuidos, no por él, sino por causa de a quien cedimos en el pecado. Yo espero que usted me esté entendiendo. Por lo tanto, la muerte de Cristo se sabía, lo sabía. Dios no tiene que esperar el mañana para saber lo que va a traer el mañana, con todos sus detalles, no para una gente,
para 8 billones de gente. Y aún los que no han nacido también lo saben. Lo que van a nacer dentro de 40 años también. ¿Entendiste? Entonces, allá se sabía, Cristo sabía, Cristo ya había ofrecido su vida anticipadamente. Lo único que usted está viendo es que lo que usted ve se hizo de lo que no se ve. Lo único que usted vio fue Cristo hacer que se vea lo que ya hace tiempo fue hecho, fue determinado. ¿Me estás entendiendo? Tú eres una expresión de algo que no se veía. Ajá. Efesios. Bueno, es que si me meto en esto, por favor, se me va a ir casi el tiempo en esto y yo quiero hablarle acerca del poder que hay en esa sangre. Pero lo voy a leer, Efesios capítulo 1. Escúcheme. Comienza Pablo a hablar misterios aquí. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oiga, está hablando antes de todas las cosas ser creadas. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el amor, escuche, en el amor. ¿Usted está entendiendo esto? En el amor. ¿Y qué significa esto, pastor? En Cristo, en lo que Cristo había hecho, en lo que Cristo venía a hacer a la humanidad. ¿Me doy a entender o todavía no entienden nada? Entonces, ¿qué es lo que sucede, estimados hermanos? Y habiendo predestinado, teníamos un destino anteriormente ya pensado por el Señor para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Yo, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, ¿y qué usted está entendiendo? Todo esto. Entonces resulta que en ese va y viene de la autoridad como arcángel, ir y venir, de traer la voluntad de Dios, llevarle la adoración al Señor. Ahí sintió los celos, ahí sintió querer ser, no igual, no, querer ser Jesús, querer la posición de Jesús, querer ser el hijo legítimo, el hijo que iba a impactar la historia, que iba a ser un antes y después. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Entonces, quiso dañar lo que Dios más amó, que se llama usted y yo. Porque él entendía que llamarle Jehová o Padre, aunque él es Padre de todas las luces, Padre de todo lo creado, el Padre de pacto, la palabra de pacto es solamente con el hombre. ¿Ok? Todo ángel que él contrató para ir en contra del orden y la visión y la voluntad de Dios, todos en un instante perdieron su posición espiritual. Dios le dio oportunidad a esta persona. Le dio oportunidad. Que eso es difícil de entender. No sé en qué dimensión en el espíritu
tú puedes hacer multitud de contrataciones, porque como la eternidad es una cosa fuera del orden del tiempo de nosotros, como tú llevas, ya son las 8, ya son esto, ¿entiendes? Allá no existe el tiempo. No sé en un instante cuántas contrataciones. Pero cuando ya Dios determinó que era el tiempo, no solamente por la multitud de sus contrataciones, sino por la altanería, la soberbia y el orgullo que se posó en él, porque era hermoso como la creación, hermoso, creado en autoridad, creado en la diversidad de pensamientos de un Dios creado, no de un Dios él, sino Dios en el pensamiento de Dios creando. Se vio el Adonis, se vio la última Coca-Cola del desierto, ¿entiendes? Se sublevó interiormente y quiso tomar la autoridad de Cristo. Y ahí fue expulsado, no solamente expulsado, sino que le fue quitada la gloria de Dios, el fuego. Por eso que si usted lo pudiera ver, como él se me presentó una vez, que Dios permitió que se me presentara, es cenizo, color ceniza, oscuro, sin brillo y sin nada, siendo un ser de luz, que significa que puede transformarse en lo que él quiera, pero no puede permanecer transformado por causa de que fue destituido totalmente de toda la permanente gloria de Dios. Simplemente puede usar un disfraz, el disfraz que a usted le gusta, que está en su alma, así se convierte él, para atraerte. En lo que a ti te gusta, en lo que a ti te atrae, él se convierte en eso. En cualquier persona, en cualquier gente, en cualquier motivación para el pecado, en cualquier seducción para el pecado. Entonces, miren, vamos a avanzar. Ya usted está viendo las consecuencias del pecado. ¿Por qué razón no fue juzgado Satanás inmediatamente cuando el hombre pecó? Porque Satanás nunca forzó con ninguna arma, nada. Fue una conversación, fue una estrategia, una conversación de astucia demoníaca, satánica, que convenció a una mujer que inclusive estaba distante de su pareja. O sea, distante en el sentido de que con ella fue que él habló. Y ella habló con su esposo. Inclusive en nuestros tiempos existe esa misma estrategia que usó Satanás. La misma. ¿En qué sentido, pastor? En el sentido de que hay personas astutas que saben que la mujer tiene mucha incidencia en la pareja, en su esposo. Y muchas personas cuando quieren hacer un negocio, quieren que se compre algo, quieren que algo suceda. Le entran la imagen a la mujer. Seducen con las palabras a que esto es bueno, esto aquello, esto vale la pena, esta situación. Y si el varón dice que no, ella tiene la astucia de hacer que haga lo que ella quiere que se haga. ¿Entendió? Eso fue lo que hizo Eva. Eso fue lo mismo que hizo Eva. Y fue con no sé qué fue, porque no es el fruto que importa, sino fue que él le puso un límite, porque los hombres no pueden estar sin límites. Él le puso un límite. Puede hacer lo que tú quieras aquí, menos de esto. Es un límite, una obediencia que le pertenecía a Dios. Te he dado la expansión, tú no tienes límite, solamente esto no lo toques. Y como usted debe entender esto, hermanos míos, el enemigo siempre te va a llevar a lo que Dios dice que no toques. ¿Están entendiendo?
Porque eso, por más pequeño que sea, se llama desobediencia. Y por más pequeña que sea, rompe lazos de toda obediencia que usted haya tenido. Es la puerta de entrada al terreno de Satanás, donde él te acusa, donde él te señala, donde él te carga, donde él te pone una situación que tú demandas muerte por causa de lo que hiciste. Y él se jacta de eso porque es que él no va para ningún lado. Él sabe cuál es su destino, pero él quiere ser la persona que mientras más gente, más imagen y semejanza a Dios se pueda destruir, es una satisfacción para él. Él sabe que no va para ningún lado. Él sabe que fue derrotado, hermano. Quien más sabe que fue derrotado fue él mismo. Nosotros le tenemos miedo, le tenemos esto. No, 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 no. Mientras tú estés ignorante, tú le vas a tener miedo. Cuando tú sepas lo que Cristo hizo por ti y lo que tú eres en Dios, cuando Él está dentro de ti, Él te tiene miedo a ti. Cuando tú despiertas, cuando tú abres los ojos, cuando tú entiendes, cuando tú dices, espérate, en esta casa va a vivir Dios conmigo. Y cuando tú comienzas a declarar con esa certeza de que ya tú entiendes las cosas, lo que Cristo hizo, cómo lo avergonzó públicamente, porque el asunto de esta situación era que en todo momento nunca se le descubrió la totalidad de la salvación al enemigo. Acuérdate lo que Dios dijo. Que el enemigo iba a herir a la simiente de la mujer. Mujer en la Biblia, mujer lo espiritual, es la iglesia. La simiente que iba a salir, ¿verdad? El enemigo lo iba a herir en el calcañar. Si usted lo hiere en ella atrás, usted se cae. Que unos tendones que usted tiene que lo mantienen fuerte, parado. Y le dijo, tú lo vas a herir en el calcañar, pero él te va a herir en la frente. ¿Sabe lo que significa esto? Confusión. ¿Sabe lo que significa esto? Que él no iba a conocer el plan completo que Dios tenía. Se lo hubiese revelado el plan secreto de Dios para la humanidad. ¿Usted cree que él induce a Judas? Porque dice que el diablo se le entró a Judas. Imagínense usted qué potestad, qué fortaleza iba caminando cuando le dijo, ve lo que tiene que hacer, veía lo que tenga que hacer. Que se le entró para venderlo por 30 piezas de plata. ¿Se sabe qué significa eso? 30 piezas de plata. Significa el valor que costaba un esclavo cuando se compraba. Cristo fue comprado a precio de esclavitud. ¿Ok? Significa que toda la altura, hasta lo más profundo, perverso, promiscuo y bajo y sin servir de la humanidad, Él lo cumplió todo, de arriba abajo, en riqueza, en pobreza, en altura, en bajeza, ante los ojos de Dios. ¿Estás entendiendo? A precio de 30 monedas de plata. Si Satanás se lo hubiese revelado que la muerte de Cristo iba a ser para salvación de la humanidad, ¿usted cree que se va a meter para decirle, vamos a hacer el plan? Él mismo hubiese sido el guardaespaldas. Nah, no me lo toquen, no, no, porque hasta aquí llegamos nosotros, los demonios, no, 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 güey. El guardaespaldas de Jesucristo venció. Usted me está entendiendo. Pero como le fue por principio en la creación, cuando
cuando Adán y Eva pecaron. Fíjense que la Biblia dice Adán y Eva pecaron. La que pecó fue Eva, indujo a Adán. Pero el hombre siempre tendrá la responsabilidad por causa que Dios lo puso cabeza. Y todo lo que suceda en un hogar, el hombre es responsable. Todo lo que suceda en un ministerio, en una cosa, el hombre es responsable. Se le va a llamar la cuenta al hombre por no cumplir su formalismo, con su rol como hombre. Por eso se llama Adán y Eva pecaron. Cuando Eva peca, induce a Adán. ¿A quién usted cree que Dios fue a hablar? Con Eva. Dios nunca habló con Eva. Dios llamó a Adán. Porque Dios habla en la autoridad como Él creó las cosas. ¿Me da a entender? El pecado siempre entra la justificación. ¿Qué significa eso? Todavía se usa eso. Oye, hiciste esto mal, no debiera de hacerlo. No, pero eso no fue así, fue por fulano. Y yo tuve que hacer esto, porque si fulano no se mete o dice eso, yo no lo... Es lo mismo. La mujer que tú me diste, por la mujer que tú me diste fue que yo hice, ¿entiendes? Y entonces acusando a Dios, la mujer que tú me diste. No, él no dijo, no, porque Eva fue, no, la mujer que tú me diste. Oiga bien, qué figura era Adán, qué figura. Santo Dios, cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Déjame Dios. avanzar. Déjame avanzar rápidamente. Porque es que no he podido dar las clases en su totalidad hoy. Porque es que, pero me gusta que Dios se me meta en el medio. Eso, porque todo es totalmente. Así que le dije que la sangre que Cristo vino a derramar, todo lo que el Antiguo Testamento usted está viendo de paloma, de rociar, de toda esa situación, todo era profetizando de Cristo. Todo lo que usted ve, todo ese ritualismo, todo lo que usted ve, que el hombre tenía que entrar por el lugar santo, por el lugar santísimo, todo eso estaba representando el camino que venía Cristo a tomar para unirnos con el Padre nuevamente. Ahora, usted debe entender esto y yo creo que todo el grupo de la iglesia que el Señor me ha permitido enseñar sabe correctamente que Cristo tuvo que venir hombre porque no fue Dios que pecó, fue un hombre. Por eso tenía que batallar desde el nivel de hombre. ¿Entendió? Y no de hombre, yo hago el cielo, la tierra y las estrellas. No. Dios estaba comprimido dentro de un hombre. ¿Entendió lo que le quiero decir? Dios estaba limitado dentro de un hombre, aunque era 100% hombre, 100% Dios. Estaba limitado en él, en esto. ¿Oyó? El que estaba ahí, usted sabe por qué la Tierra da rotación y se traslada. Y cada planeta hace lo mismo y todo eso. Por ese hombre que estaba aquí en la Tierra. El verbo habló y se hizo así. Se hizo como él dijo. Y las cosas fueron hechas por él, para él y se sostienen por él. Todo. Todo lo que usted ve el sol puesto ahí fue porque él dijo. Fue porque él dijo. ¿Ve? Porque hay una intimidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios que se manifiesta en tres diferentes personas. Es un misterio que lo vamos a ver allá. Cuando lo vemos, ¿a quién usted cree que usted va a ver allá? Usted no va a ver de que tres, dígame hermano, ¿cómo están ustedes? Bendición. Usted va a ver la manifestación de algo sobrenatural que la mente no entiende puesto ahí. ¿Entiende? Entonces Cristo comienza a hablar por el Espíritu Santo a través de Pablo cuando él dice que en Cristo habita completamente todo, con completo, toda la deidad de Dios.
toda la deidad de Cristo, todo lo que usted se manifiesta, que es el Padre, que es el Hijo, estaba en Cristo, está en Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, usted tiene que entender lo siguiente, hermano mío. Cuando llegó el momento de que entra como hombre aquí, él tiene que dormir como hombre, tiene que comer como hombre, tiene que ir a hacer sus necesidades fisiológicas como hombre, tiene que todo como un hombre. Yo me imagino que no roncaba, pero si roncaba, trasnochaba a los 12, ¿me entiendes? Pero me imagino que no, porque creo, no sé, por las formas con que ellos comen, la cultura de ellos, ¿usted me entiende? Que ellos no comen tarde en la noche, sino que ya cuando oscurecía, hermanos míos, ya todo el mundo estaba como la gallina durmiendo, porque hay un principio sabio de Dios para el cuerpo humano. Yo nunca lo he podido experimentar porque yo desde juventud, yo nunca me podía acostar a las 9 de la noche, a las 6, a las 7. Nunca lo he podido. Pero todo órgano, toda la estructuración de cada órgano tiene horarios para volver a limpiarse, volver como que como que el mismo órgano produce algo que va limpiándose, va restaurándose para estar listo al día siguiente. Así los pulmones tienen una hora así, así los intestinos, así el estómago, todo tiene algo sobrenatural. Que los médicos comienzan a descubrir cosas que la sabiduría de Dios ya había creado de hace tiempo. Ellos pudieron ver un hombre que se sujetaba al Padre para poder desatar lo que estaba dentro de él a favor de la humanidad. ¿Entendió? Él vino a ser un ejemplo para todos. Que por más grande que sea, tiene que depender de Dios. Por más fuerte que sea en milagro, en profecía, lo que sea, tiene que volver a depender de Dios. Por eso que hacía su obra y volvía a él. Ahora, vamos a avanzar. Deme 5 minutos más, a ver. Llega el momento donde se está celebrando una gran fiesta en la atmósfera espiritual por causa de un hombre que hablaba de Dios, hablaba de salvación, que le expulsó demonios a multitudes de personas y el diablo no estaba conforme, porque el diablo deja de influenciar o de tener dominio en el momento de que tú entras y comienzas a ser liberado en el Señor. Si no entra por enfermedad, entra por posesión demoníaca. Si no entra así, entra por contaminación, por opresión, mejor dicho. Y comienza el mover que simplemente estaba orquestado desde antes de la fundación del todo, desde la eternidad, de que este varón venía a morir por los pecados de la humanidad. Por eso se hizo una celebración de ignorancia, yo le llamo personalmente. Se llevó a cabo una celebración de ignorancia en la atmósfera espiritual, cuando Cristo está siendo crucificado en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y cuando Cristo está en la agonía de todo lo que tenía que hacer. Acuérdate que le dieron 40 latigazos no comunes. A ningún hombre le habían llevado a un extremo de esa magnitud, como fue preparado para Cristo. Lo atormentaron abajo de una presión de estrés, como usted no se imagina, psicológico de estrés. Porque el asunto es que Dios le permitió en su totalidad
entender el sufrimiento y comprender el estrés en su magnitud más alta, pues pase. Se quiere ir la luz aquí, hermano. Está muerto. Por lo tanto, cuando Cristo toma la cruz del madero, que muchos dicen que no fue la cruz completa que Cristo cargó, sino que fue la parte donde van sus dos manos, que eso es lo que cargar. Muchos estudiosos dicen, otros dicen que todo, otros dicen que eso. Ya está tan cansado, está tan agobiado, tan estresado, hermanos míos, que apenas puede, con toda esta carga de la cruz en sus hombros, está de tal manera, hermano, que está ya no da para más. Hubo caídas, porque aparte de esto, lo escupían. Fue tanto que lo escupieron, tanto que el rostro. Miren, no hay película, mano, que muestren eso. No hay película. Son todo, las llagas, los huesos se le veían, parte de órganos, todo. Un desastre, los muslos, porque caían a veces así por ahí va, los muslos, a veces le cogía aquí y esto le arrastraba todo esto así con gancho y todo, depende de dónde caía. Porque la aguantó los 40. Por ti y por mí. Entiende eso. Para cuando tú vuelvas a tomar a la ligera, ir a un servicio, un culto. Cuando vuelvas a tomar a la ligera una oración, servir a otro o servir al Señor. Que te acuerdes que eso lo aguantó Él por ti y por mí. Para que tú y yo no tuviéramos que pasar por eso. ¿Me doy a entender? Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estimados hermanos, que cuando ya llega al lugar de Gólgota, que se llama de la calavera, y era porque tenía una forma así, parecida, así con huecos y cosas, que se parecía así más o menos. La Biblia había dicho, o sea, dice en el Antiguo Testamento que tus enemigos estarán puestos bajo tus pies. ¿Ok? Ya dejen eso ahí. Cuando llevan a Cristo ya al momento, fíjense que primero le ponen la corona, se burlan, le dan palo y se va clavando. Le van palo, le pusieron como tonto, como le pusieron eso, y le comenzaban a dar, y se burlaba, y ese señor en silencio. Hermano, le está mandando golpe al que los creó a ellos, al que lo amó, al que tenía planes, al que quería bendecirlo a ellos, al que les permitió tener familia, tener hijos, tener una posición dentro de la sociedad o dentro de la esfera militar. A ese le estaban dando golpe. Le dieron trompón aquí, en el ojo. Le arrancaron la barba, porque la barba era una cultura, y todavía siguen ellos con eso. Se la arrancaron de tal forma como cuando usted le arranca el cuero a un puerco, así. Quedó así, en vivo. Se la arrancaban así. Le dieron un golpe, lo patearon, lo escupieron, y él tenía que caminar con todo ese estrés porque no durmió desde que lo apresaron. No durmió. ¿Entendió? Y llevar todo eso. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, ya arreglan todo. La iglesia tradicional muestra los clavos en las manos. ¿Se ve? Aquí. Pero realmente en estudios de exégetas dice que fue aquí. En el medio de esto hay una posición que salen dos huesos,
que puede sostener este hueso de aquí y puede sostener este hueso que acá, aquí arriba, si lo clavan ahí. Ahora, cuando se clava aquí, por ahí pasa un nervio principal que cuando se toca es como si estallara en el cerebro así. ¡Pam! O sea, no era solamente traspasar la carne, era traspasar nervios que se ramificaban en el cuerpo entero con un dolor tan intenso que era como si usted le tallara una bomba dentro de usted. Y volvió aquí y volvió en los pies. Mire, um, se comenzó a hacer una celebración porque estaban quitando del medio uno que predicaba de Dios, uno que predicaba de la bondad de Dios, que vino a exhibir a Dios como Padre, ¿entendió? Y ya el ejército del inframundo estaba contento porque lo están quitando del medio, porque la muerte que le dieron a Cristo es la muerte según juicio legal, la muerte más baja que estaba reservada para los que violan, para los asesinos, la gente más perversa, más promiscua, era la cruz, la cruz, la muerte de cruz. Entonces, escúcheme bien. Cuando cuando ya lo están crucificando, me llegó una palabra ahora de parte de Dios. Como, wow, Dios mío, pero no. Por favor, alguien que me busque la palabra donde dice que la cruz es símbolo de maldición. Creo que está en Gálatas, creo. Gálatas. Deja que la pastora de la me la busque. Sí, entonces, cuando está ya en la cruz del Calvario, se oscurece porque hay una manifestación demoníaca, hermano. En ese instante, toda la alta jerarquía y los subsiguientes estaban celebrando de que el hombre ya por fin está agarrado, ya por fin está destruido, ya por fin ya va. Pero hubieron ciertas cosas que en el mundo espiritual, la legalidad, por ejemplo, el juicio de los hombres tiene que ser llevado bajo principios de leyes genuinas para que tú puedas ser culpable o no. Y yo te dije que había un hombre que estaba cargando todos los pecados de la humanidad, pero la Biblia dice que en él no se encontró pecado. Número uno. Y número dos, había un hombre que no fue formado del polvo. Oyó, que no vino del polvo. Porque para venir del polvo usted tiene que entrar bajo un semen de su papá. ¿Entendió? Y no fue José que se posó sobre María, sino fue el Espíritu de Dios. ¿Entendió? Que vino en un misterio de Dios, trajo a Jesús hecho feto y lo introdujo. ¿Entendió? Y María comienza a crecer la barriga, a crecer, a crecer, a crecer. Usted tiene que entender que cuando viene el ángel Gabriel y le dice lo que le dijo, salve María, esa era una frase que hemos distorsionado, pero es una frase para decirle, oye, tú eres bienaventurada porque se te eligió para que hagas historia, vas a traer en tu vientre el Hijo de Dios. Ella se sorprende cuando le dicen eso.
porque ella sabe que era una mujer de carne y hueso. ¿Entiendes? Y conociendo los principios y las leyes de la Torá, como ellos le llaman, que son el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, sabía que ella venía de pecado y que le esperaba la muerte, como todo ser humano. Al venir con esta salutación, ella se sorprende, pero es que María y José, miren, ay, no, mire, no me va a dar tiempo para esto, mire, hace miles de años atrás, Dios le dijo a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó que era de él. Pero cuando viene el hijo de él, que se llama Isaac, Dios le dice lo mismo. De tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaac creyó que era él. Pero cuando viene Jacob, le dice lo mismo. De tu simiente, porque no era de la simiente de, es lo que venía de, ¿cómo se llama? La genealogía que venía de ahí iba a salir el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente por el lado de María, sino por el lado de José. Tenía que venir las dos herencias antepasadas de Abraham. ¿Entendió? Llegó un momento que se desvió para acá, pero en la sabiduría de Dios era para que cayera sobre María y cayera sobre José cuando estuvieran juntos, aunque no estuvieron juntos para hacer a Cristo, ¿entendió? Pero tenía que tener una cobertura. Cristo tenía que venir bajo una cobertura paternal, una cobertura familiar, una cobertura de hogar, ¿comprende? Porque todo esto tenía que nacer un niño en paz, un niño que no tuviera trauma, un niño que esta cuestión, ¿entendiste, hermano mío? Pero ya, yo no me puedo meter con tanto detalle ahí, porque no vamos a concluir, Dios mío. Entonces ahí es que se encuentra María y José. ¡Pam! Y ahí nace Cristo. Y si usted leyera una versión bíblica que no es, como dice la gente, de que esto es evangélico, que no. Una versión donde habla con detalles acerca de la unión de José y María, como habla con detalles las cosas. Porque se le prohibió a José llegarle a María, o sea, llegarse a María. Se llama conocer a María. Conocer es intimidar con María. Se le prohibió porque ese no era su hijo. Por eso que era que él se iba, ¿se acuerda? Que él se iba y un ángel tuvo que hablarle, decirle, oye muchacho, devuélvete. Porque lo que le pertenecía a María será apedreada, porque salió embarazada sin ser de él, sin haberse acostado con él. Una señorita embarazada. Está cogiendo cabeza. Por lo tanto, entonces, por eso lo devolvió el Señor conociendo los pensamientos. Le manda un ángel para quédate tranquilo, que lo que esa mujer tiene ahí adentro es de Dios. Quédate tranquilo, que lo tuyo viene después. Ahí el diablo venía viendo todo eso. Él vio un muchacho nacer de un vientre de una mujer, hermano. ¿Cómo va a creer que eso es Dios? ¿Entendió? ¿Cómo va a creer que ese viene con todo el paquete, el diseño eterno de la salvación y la vida eterna? Porque él lo vio que se caía, él lo vio que lloraba y tenían que darle su leche, él vio que aprendió a jugar, a gatear, que se hacía pipí, que había que limpiarlo y fue creciendo. Pero cuando va subiendo, se le comienza a desarrollar una sabiduría de la palabra, porque él es la palabra. Él simplemente estaba abriendo su boca, hablando lo que él es. Él es el verbo de Dios. Por eso que impresionó cuando entró en el templo y con los doctores de la ley de Dios, estaba él instruyéndolo, hablándole. Un niño de 12 años con gente que no son comunes. Los rabinos no son comunes como los teólogos que hay aquí. ¿Usted me entiende? Así, de universidad y cosas así. Son gente con la tradición judía
que conocen el Pentateuco, que saben lo que se refiere una cosa con otra, pero no entendían que él era el Mesías que ellos esperaban. A los 12 años. Y se pierde la adolescencia de Jesús y aparece ya 73 años. Estuvo trabajando con su papá, ayudando a su familia. A los 30 años, perdón. ¿Por qué a los 30 años? Porque la cultura judía, a los 30 es que se le da la responsabilidad al hombre para un negocio, para ya tomar responsabilidades, riendas sueltas a los 30 años. Por eso que usted ve que José a los 30 años fue que vino a ser el segundo hombre en mando. Y así usted está viendo muchas cosas que van añadiéndose cuando usted conoce parte de la Biblia y entonces usted comienza a entender. Voy cayendo en la celebración. Yo me imagino a esa gente bebiendo todas esas cosas allá arriba. No, eso es un chiste. Pero feliz porque aquel que sanó gente, liberó gente, habló de Dios, hizo milagros, ya va a morir. Cuando Cristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Es en el instante que todas las maldiciones del mundo, todo el pecado, mire, Cristo no lo cargó, Cristo se hizo igual a ellos. ¿Entendió? Una cosa que usted caiga algo en el hombro y otra cosa que lo que usted caiga ahí de adentro de usted. Él se hizo en ese instante ante los ojos de Dios. Cristo era un pedófilo, era un violador, era un asesino, era maldición, era pecado, era iniquidad, era homosexual, era lesbiana, era todo lo que usted puede imaginarse de pecados. Él se hizo igual. Acuérdate que te leí ahorita que el pecado hace que Dios mire su rostro y no escuches. Por eso que en él, dime, pastor de Ramírez. El versículo, pastor, que usted pidió, Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Significa que esa palabra se cumplió en él. Maldito totalmente era Cristo por causa tuya y por causa mía. Eso es lo grande de este asunto, que él no pecó, pero se le imputó todo el pecado tuyo y mío sobre él. Y de la humanidad entera, desde el inicio hasta el final. Cristo pagó pecado por gente que en 100 años todavía no ha terminado, no ha aparecido aquí. Hasta el final de todas las cosas se hizo maldición. Ahora, cuando Cristo se desmonta de la cruz, dice la Biblia que él dejó clavado toda esa maldición en la cruz. Todo. Inclusive cuando ellos estaban en bulla y en alegría y en teteo, todos los demonios y el diablo, todo. Dice la Biblia que exhibió públicamente un decreto, un decreto públicamente, rompiendo, terminando, acabando, desarraigando todo pecado, toda maldición, todo lo desarraigó y lo clavó en la cruz del pecado. Eso. ¿Entendió? Por eso que en la señal de la cruz no hay poder. En la cruz no hay poder. En nada se diferencia esa cruz de otra, sino quién estuvo en esa cruz es que hizo la diferencia de los otros, que era Cristo que estaba pagando por la humanidad. Ahora, usted está entendiendo ahora, porque
Siempre la visión es darle la cosa como a otra cosa que no es Dios. ¿Usted me entiende? A otra cosa que no es Cristo, a otra cosa que no es Cristo, a otra gente, otra cosa. No. Desde que Él se quitó de la cruz, ya esa cruz tiene toda la maldición ahí puesta y esa cruz no vale nada. Ya Él cumplió delante del Padre con el sacrificio de la oveja que quita el pecado del mundo. El cordero, ¿entendió? Que venía a quitar el pecado. ¿Por qué cordero? Porque antes se hacían sacrificios de animales y para que ellos pudieran entender que iba a venir uno manso, humilde, lleno de amor, lleno de ternura, como un corderito, a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para perdón de los pecados. Ya déme 3 minutos ya. Pues no sé cómo concluir esto ahora. ¿Qué resulta? Número 1, le dije, un inocente fue juzgado y condenado. Número 2, uno que no fue hecho de esta tierra está siendo condenado y juzgado. Ahora, la tierra solo traga lo que es de tierra. ¿Ok? Entienda eso. Lo que es de tierra, la tierra lo traga. Porque fue dicho que del polvo eres y al polvo volver. Por eso que la tierra te traga. Y cuando dice que se va a alimentar la serpiente todo el resto de su día con polvo, significa que la muerte nos traga a nosotros. Por eso que morimos, por causa del pecado y por causa del poder que hay en esa palabra de Dios. Cito que la muerte se va a hacer cargo de nosotros. Pero Cristo se enseñoreó por encima de la muerte, porque tenía que venir a romper todo lo que es maldición, hermano. ¿Por qué razón venía? Se lo voy a contar ahora. Cuando Él muere, la tierra siente que hay algo que no es de ella. No puede tragárselo. En el juicio ven que un inocente murió por pecado que no lo había cometido. Lo dictaminan inocente. ¿Entendiste? Como la tierra no entiende quién es que está metido en su vientre, comienza a erupcionar. Algo está pasando, porque hay alguien que está caminando bajo tierra, se está presentando en los inframundos, le está quitando la llave del Hades y de la muerte, está sentando todas las personas que antes existían de Cristo, que no conocían a Cristo, pero que le sirvieron a Cristo sin saber que era Cristo, le sirvieron a Jehová, le sirvieron a Dios, le sirvieron como toda esa gente del Antiguo Testamento, como Moisés, como Elías, como Eliseo, como David, como toda esa gente, le está mostrándosele de quién era que ellos hablaban, a quién era que ellos esperaban, se le está mostrando. Todo eso está pasando en 3 días, allá abajo, toda esa situación, todo eso. Mientras tanto, cuando Cristo entra a la tierra y cierran y sellan, comenzó a erupcionar algo. Comenzaron a salir gente que había muerto a ser vista por las calles y la gente se sorprendía. Iban donde sus familiares, iban a comer, iban a hacer y se sorprendían. Muchos muertos comenzaron a resucitar porque había algo anormal bajo tierra que estaba removiendo todas las cosas allá abajo, simplemente por estar metido donde no puede estar metido. Todo se estaba convulsionando, todo estaba siendo diferente. Y lo que le estoy hablando está en la Biblia, hermanos míos. Lo que pasa es que se lo estoy hablando así. En lo que está sucediendo esto, hermano, encuentran que en el templo se ha roto, ¿cómo se llama? Lo que separaba el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios del lugar santo, se rompió. Oiga, sin nadie tocarlo, tembló tierra, hizo todo comenzó a suceder y se rompió. Cristo estaba anunciando que ya ningún hombre iba a necesitar un hombre para entrar ante la presencia de Dios, sino que a través de Cristo usted tenía entrada directo al Padre
en el nombre de él. Eso es lo que significaba el velo roto en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no obstante, cuando comienza a suceder esto, sale Cristo al tercer día, resucita, y no resucitó como un muerto, resucitó como un hombre sobrenatural, con un cuerpo incorruptible. Significa que tú lo puedes tocar, porque si un ser del diablo que usted se le aparezca, usted no lo puede tocar. ¿Entiendes? Pero este hombre podía comer y a la misma vez traspasar una puerta o una pared. ¿Me doy a entender? Resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con él. A la derecha del Padre está él y nosotros a la derecha de Cristo estamos con él. Nos dio autoridad, y esto es lo que quería decir, y ya voy a finalizar. Esa sangre que derramó, que por equivocación, por ignorancia, por estupidez y por soberbia, el enemigo quiso que ni una gota quedara ahí, en ese cuerpo. Es la sangre que le pone raya al diablo y su demonio. La sangre de Cristo tiene tanto poder que libera a los más desnutridos espiritualmente, lo más atado por el diablo, lo más corrompido por el diablo, lo libera en el nombre del Señor Jesucristo. Esa sangre está latente, está viva, para que tú la uses hoy en día, para que lo mismo que sucedió cuando los israelitas que iba a pasar el juicio de muerte, que el Señor dijo, ponen los dinteles. Así mismo te aclama la sangre de Cristo sobre su casa, en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo sobre sus hijos. La sangre de Cristo sobre su vida, sobre todo lo que usted quiera emprender, todas las cosas que usted necesite de Dios, Padre. ¿Me entiende? Pero sobre todo es para usted, para su familia, para su vida, para ser protegido de toda maldad del diablo que pega contra usted. Esa sangre tiene un poder sobrenatural que aún está latente. Imagínense si todavía la sangre de Abel aclamaba a Dios. Imagínense la sangre de Cristo aclamando la justicia de Dios contra lo que se levanta contra los hijos de Dios. Imagínese usted. Aleluya. Ese es el tema que quería traer. Sé que la sangre no pude terminar, usted sabe, en el nombre de Jesucristo. Así que vamos a orar y vamos a concluir ya en el nombre de Jesucristo, porque es que esto es extenso. En el nombre de Jesucristo. Vamos a darle gloria y honra al Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús, Santo Dios. Por eso que cuando usted está siendo enviado a un lugar, a orar por alguien, o va a profetizar a alguien, usted siempre siente cubrirse con la sangre de Cristo. No es que usted tenga miedo, es que usted pertenece a otro reino que no es ese donde usted va. ¿Entiende? Y el reino que usted representa, la sangre, está a tu disposición. Esa sangre que protege, esa sangre que libera, esa sangre que rompe maldiciones, está a tu favor. En el nombre de Jesucristo. Así que donde quiera que vayas, cuando salgas, cúbrete con la sangre de Cristo. Cuando tomes carretera, cúbrete con la sangre de Cristo. Cuando vas a hablar, cuando vas a entrar a un sitio donde tienes que orar, vas a batallar con demonios, vas a batallar con gente, con pensamientos demoníacos, cúbrete con la sangre de Cristo. En el nombre de cubre tu familia con la sangre de Cristo. Pero no tengas temor, es simplemente que tú entiendas, que comprendas que esa sangre está a tu disposición. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este día, por este tema que tú, Señor, quisiste hablar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te doy honra, gloria y gracias, Padre. Gracias por tu sabiduría, Dios, de hablarnos, Señor, y de tocar puntos, y de señalar y ver las cosas real como son, Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Yo te pido, Padre, que tú cubras con tu propia sangre a tus hijos, Señor. Cubre, oh Dios mío, que nada
se pueda levantar contra ellos, Padre. Que ellos tengan la autoridad tuya y la protección divina dada y entendimiento para poderse levantar contra todo acechanza, contra todo acusación, con toda situación, contra su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque aunque se levanten contra ti, no tiene prosperidad, porque lo hicieron sin mi autoridad, sin mi permiso, y no van a poderte llegar. En nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo voy a parar de una vez porque me extendí demasiado. Le doy gracias a todos por estar aquí. Disfruten. Esta semana yo tenía planificado hacer algo, pero wow, el tiempo me agarró. Íbamos a hacer un retiro este jueves con dos poderosas mujeres, pero como no pude conversar con ustedes porque se necesitaba quórum, o sea, participación de gente, ¿entiendes? Pero ya, otro día. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Sean muy bendecidos los que están aquí, los que están fuera, los que están en otra ciudad. Que Dios te bendiga, te cubro con la sangre de Cristo. Activo una dimensión nueva de gloria sobre ti en el nombre de Jesucristo. Acuérdate lo que Dios nos habló en el principio. Hay una extensión, hay un avance, hay algo nuevo de Dios, como que Dios se va a dejar conocer un poco más en el nombre de Jesucristo. Amén. Actívate en esto, acéptalo en el nombre de Jesucristo y muévete en esa dimensión. Muévete en esa dimensión en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Ay, santo, Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.